Primero les pido perdón porque acabo de cambiar el formato y algunas cosas van a quedar un poco desfasadas en las letras y eso medio desprolijo, pero bueno. La idea de hoy entonces es ver el tratamiento farmacológico del ojo seco, la definición de ojo seco, la última, que se hizo en el workshop del 2017, calculo que la han visto 70 millones de veces porque la repetimos todo el tiempo cada vez que empezamos a hablar de ojo seco, pero básicamente tiene un sustento, digamos, tiene una explicación porque en base a la definición desarmamos un poquito la etiología y de esa manera podemos entender el tratamiento. Lo que quiero que hagamos hincapié básicamente es que dentro de los factores etiológicos hablamos siempre que el centro de este meollo es la hiperosmolaridad, o sea que vamos a ir siempre contra la hiperosmolaridad de la lágrima, contra la inflamación para evitar el daño. Y bueno, hay una gran parte de los laboratorios que andan detrás del control neurosensorial, que eso todavía no tenemos demasiado control. Pero sí es lo más importante, entonces, los conceptos de hiperosmolaridad e inflamación y de esta pérdida de homeostasis que lleva, del film larimal que lleva al ojo seco. Bien, para no perder tiempo, vamos a ver un poquito componentes de la lágrima y entonces cómo puedo hacer para sustituirlos. La realidad es que es un tejido súper complejo y nadie ha podido desarrollar ningún fármaco para poder sustituirlo de manera 100% efectiva. Se ha intentado, se usan un montón de lágrimas, pero no existe ninguna perfecta, digamos, y no hay ninguna mejor que la otra. Pero si vamos a las lágrimas, bueno, para así una manera didáctica de poder explicarlo, se divide en tres capas. La capa que está más superficial, que es la lipídica, secretada por las glándulas de meibomio, que tiene una función importante de mantener una tensión superficial, de evitar la evaporación y además también de lubricar y humectar los párpados. Después tenemos la capa acuosa, que es la mayoría del espesor, es el 90-95%, que no solo tiene agua, sino es un ultrafiltrado del plasma, así que tiene la mayoría de los componentes del plasma y algunos agregados que le da la glándula misma, como por ejemplo la lisozima y la lactoferrina. Acá cuando hablamos de osmolaridad, generalmente nos basamos en la capa acuosa porque decimos que es un ultrafiltrado del plasma y el plasma tiene una osmolaridad calculada rápida, el doble de la concentración del sodio, que es 145 plasmático, o sea que tendríamos una osmolaridad lagrimal de 300. A veces se corren un poquito los límites, depende cómo se mida, se puede decir 300, 310, 330, y hay que aclarar cómo está medido nada más. Esto es miliosmoles por decilitro. Y luego viene la capa acuosa, que es la capa de mucinas, que hay una capa que es parte del glicocálix, de la membrana de los epitelios, que va a mantener unida esa capa totalmente hidrofílica a la membrana totalmente hidrofóbica. Y además están las mucinas solubles, que tienen distintos tamaños, distintas funciones, pero básicamente generan una buena tensión superficial y mantienen una estabilidad del film larimal uniendo todas las capas entre ellas. O sea que no existe exacto un lugar donde encontrar cada una de ellas, sino que es algo un poco más dinámico. Ahí me olvidé decirle que la capa mucosa es secretada por las células caliciformes. Bueno, características básicas se las puse al costado ahí en una columna de la parte derecha, pero vamos a lo importante. Entonces vamos a ver los sustitutos de la lágrima. Si yo quiero sustituir los componentes de la lágrima, como el 95% es agua, voy a ir principalmente a agregar agua al ojo. Durante muchísimos años el concepto de ojo seco era solamente que faltaba agua, entonces se le ponía agua. Se ha puesto solución fisiológica y un montón de agentes, generalmente que se llaman espesantes o viscosantes, que tratan de que esa sustancia acuosa dure más tiempo en el ojo, porque normalmente uno parpadea, si todo sale bien, cada 10 segundos, entonces deberíamos, si no, estar poniéndonos gotas cada 10 segundos, y que lo que hacen es optimizar eso mediante viscosantes o espesantes, que son los que más usamos, las carboximetilcelulosa, la hidroxipropilmetilcelulosa, ácido hialurónico, etcétera, etcétera, que son todas las lágrimas que uno ya conoce y usa. Después, en algún momento, cuando empezaron a aparecer los conceptos de hiperosmolaridad, empezaban a ver que deberían controlar un poco la osmolaridad que estábamos agregando. Entonces empezaron a poner primero sustancias hipoosmolares para una cuestión de presión osmótica, tratar de equiparar
bajar esa hiperosmolaridad agregándole mucho más líquido, metiéndole menos solutos y diluyendo. No funcionó como tal, no es perfecto, porque eso depende de otros componentes que flotan en la lágrima, como por ejemplo las citoquinas proinflamatorias y otras cosas. Y además tiene mucho que ver con la tensión superficial que le genera o no la capa mucosa, que eso, el concepto distinto es la mojabilidad. Pero bueno, se intentó por ese lado. Sí, lo que sería correcto es evitar todos los que sean colirios hiperosmóticos o hiperosmolares, porque obviamente ahí empeoraríamos el cuadro y serían muy mal tolerados también por el paciente. Cuando se pone la gotita, le ardería, le molestaría inmediatamente al ponérselo. Entonces, luego aparece el concepto de osmoprotectores, que serían sustancias que tratan de regular la osmolaridad sin que la célula se deshidrate, porque si yo tengo un medio hiperosmolar y la membrana plasmática es una membrana semipermeable y la lágrima es muy hiperosmolar, lo que va a hacer es sacar agua de las células, provoca la desecación y eso va a la apoptosis de esa célula. Entonces, algunas sustancias, que después las vamos a ver, son osmoprotectoras que evitarían esa desecación. Obviamente, hablando de evitar el daño de los tejidos, se han intentado agregar los antioxidantes para evitar el daño producido por los radicales libres del oxígeno. Eh, Conservantes no es un tipo de lágrima, pero es un capítulo que hay que charlarlo porque hoy básicamente la especialidad se basa en recomendar todo sin conservantes, lo vamos a ver por qué. Y después, obviamente, tenemos agentes inactivos que agregan la industria farmacéutica para, por ejemplo, controlar el pH, como los tampones, algunos excipientes para mantener la estabilidad y la duración de ese fármaco en el tiempo, electrolitos, etcétera, etcétera. O sea, no solo se puede poner la droga, sino hay que hacerle todo un contexto para que sea un colirio efectivo y fácil de aplicar. Eso es lo que más usamos, suplementación acuosa. Luego, cuando hubo también un boom, después creo que fue el 2016, que hubo un workshop muy importante de disfunción de glándulas de meibomio, donde se empezó a hablar más, empezamos a ver que el 80% de los ojos secos en la consulta son por disfunción de glándula de meibomio. Entonces, abrieron todos los ojos y dijeron, bueno, si al paciente le falta lípido, le vamos a suplementar lípidos. Tampoco fue mágico agregarle fosfolipios, ácidos grasos o triglicéridos a las lágrimas, porque lo que realmente necesito es que se vacíe la glándula de meibomio. Ustedes lo van a ver mucho cuando vean a los pacientes, tienen los párpados muy inflamados y mucha retención del meibum, generalmente asociada a hipersecreción de ese meibum y cambia la característica de ese meibum, y eso va a hacer que produzca inflamación y no tanto así como que le falta lípidos, porque la mayoría hoy son pacientes que están muchas horas frente a una computadora, parpadean menos, sale menos, la expresión mecánica de las glándulas es mucho menor, tenemos mucha menos lípido en el ojo, o al revés, cuando sale tenemos hipersecreción, y es como muy variable en el tiempo y no lo podemos mantener. O sea, lo que se ha roto ahí es el equilibrio, no tanto que faltan lípidos, sino suplementaríamos lípidos también bioral, que también en algún momento se habló mucho de suplementar con omega 3 y después salió un trabajo muy importante que tiró todo para atrás. O sea, no hay nada de esto que sea, digamos, un gold estándar. Todo esto suma. O sea, si yo tengo un paciente con, por ejemplo, mucha atrofia de las glándulas de meibomio y puedo elegir mejor una que tenga lípidos, va a andar mejor. Y después tenemos a los suplementos biológicos, que estos sí son lo más parecido, básicamente porque al paciente se le saca sangre y con el suero se prepara un colirio. Entonces esto es muy parecido a a la lágrima y tiene un montón de componentes que van a ser tan similares que van a generar una regeneración de los tejidos muy rápida. Dentro de estos tenemos el suero autólogo, que es lo que más usamos, o el plasma rico en plaquetas, y después existen otros sustitutos biológicos que no están muy recomendados en el uso y que hay más que nada trabajos de investigación, como por ejemplo suero del cordón umbilical, algunos, bueno, sueros que vengan de pacientes donantes en vez de su propio paciente, que sean autólogos, y hay un desarrollo que no lo puse acá porque por ahí es un poco nuevo para esta charla, hacer sustitutos biológicos con membrana amniótica en colirio. Bueno, y después existen otras cosas que podemos usar en forma de colirios, como los mucolíticos o algunos otros secretagogos.
Bien, bueno, acá vamos a los secretagogos. Los secretagogos, lo mismo. Tratan de ser fármacos que aumenten la secreción de las glándulas y así poder tener una secreción un poquito más fisiológica. Esto tiene un concepto más lógico que suplementar lágrima. Lo único que va a hacer la lágrima entonces va a ser separar el párpado de la córnea, evitar el roce y bajar los síntomas. Así que con eso estamos todos de acuerdo que hay que darlo. Pero no curan o no restablecen el equilibrio del ojo seco. En cambio, si yo uso secretagogos, por ahí ya estoy encaminándome un poquito más, aunque me faltaría la parte del control de la inflamación. Entonces, dentro de los secretagogos acuosos, tenemos el dicuefasol y la glacritina. No encontramos ninguno de los dos acá. Después de los secretagogos de mucina, hay varios, como todos los que están mencionados. El que ahora podemos encontrar es la revamipida. Los secretagogos orales, el que más se usa en Argentina es la pilocarpina bioral, pero solo funciona bien para las glándulas salivales y muy mal para las glándulas lagrimales, y tiene algunos efectos adversos que a veces da miedo recetarlo, porque por ejemplo puede generar algún tipo de arritmia cardíaca, así que necesitamos algún control cardiológico bastante importante. Y los secretagogos lipídicos, que las glándulas dependen del estímulo androgénico, entonces más que nada lo que yo pondría acá sería tratar de regular hormonalmente al paciente si ese paciente está muy desregulado. O sea que acá sería más una interconsulta con un endocrinólogo. A veces son pacientes que por ahí tienen mucho acné en la espalda y ahí ya uno va uniendo, va atando cabos. Y además se estudió mucho, se usa de hecho la insulina porque el factor de crecimiento de insulinosímil se estimula y genera un efecto secretagogo. Hoy más que nada se usa como repitelizante. Bien. Y por último, los antiinflamatorios que me parecen fundamentales a la hora del ojo seco. Obviamente no los podemos poner de manera crónica, por lo menos los corticoides, que son los mejores antiinflamatorios, pero podemos usar los inmunomoduladores. Dentro de los corticoides tenemos los que actúan bien sobre la superficie, como el lopteprendol y la fluorometolona, los que tienen acción muy efectiva, pero que ya tienen una penetrancia en el ojo distinta, o sea que aumenta la cantidad de efectos adversos, como la dexametasona o la prednisolona. Y bueno, metilprednisolona no tenemos en gotitas. Bueno, faltaría acá el difluprednato, que me parece que para ojo seco es demasiado. Pero se pueden usar en casos de ojos secos severos asociados a mucha inflamación. Y los inmunomoduladores que lo vamos a usar, al igual que se usan de manera sistémica, para sacar a los corticoides. Generalmente se empieza con las dos cosas a la vez, corticoides e inmunomoduladores, en pacientes que yo ya sé que va a ser crónico el tratamiento, y le voy a dejar una ciclosporina, un tacrolimus. Esto es como lo básico del ojo seco. Bien, en Argentina se consigue solamente como preparado magistral el Ifitegrás, pero se puede también mandar a hacer. Tiene acciones similares a la ciclosporina. Y después hay otro tipo de fármacos que se están probando, pero por ahora no utilizamos ninguno de estos, excepto Bioral, los antibióticos, las tetraciclinas y algunos macrólidos como la citromicina. Bien, vamos a arrancar con los sustitutos, que son los que más usamos. Lo básico para crear un sustituto de la lágrima es, bueno, primero elegir qué sustancia activa voy a usar, tener un buffer para controlar un pH, si no la tolerancia a esa gota va a ser mala, que sean iso o hipotónicos para evitar la hiperosmolaridad, si se puede, que tengan una cantidad de electrolitos parecidos al de la lágrima, aumentar digamos, el tiempo de duración o de retención de esa sustancia sobre la superficie para no tener que aplicarlo tantas veces por día. Si se puede evitar los conservantes y que la función sea humedecer, lubricar y estabilizar. Eso para todos. Dentro de esos, los más usados, como ya les vengo adelantando, son los agentes viscosantes, todos los que conocemos. Después, si quieren, vayan leyendo cuál es el objetivo de cada uno. Esto es fácil y es algo habitual porque lo usamos todos los días. Y los efectos adversos
Más que nada tienen que ver con la mala tolerancia, que ensucian las pestañas, visión borrosa. La realidad es que no hay efectos verdaderos, digamos, o graves. Pero son todos los que nosotros usamos. Los que más son las celulosas, sí. Las celulosas, la celurónico, la carboxil, la hidroxipropil. Y todos tienen pequeñas diferencias unas de las otras, unas duran más, otras duran menos, unos son con un pH distinto al otro, pero más o menos todos tienen la misma función y son fáciles de leer, no necesito explicarles mucho. Bien, después hablábamos un poquito de los agentes osmóticos y yo les contaba que era muy importante tratar de no generar más hiperosmolaridad y poder, en lo que se pueda, controlarlo. Bueno, hoy las dos drogas que se consideran que tienen un beneficio en esto son el ácido hialurónico y el HPUR. No hay mucho más para decir eso. Después de los osmoprotectores hay un efecto parecido a lo que les contaba de evitar la desecación de la célula por el ambiente hiperosmolar. Hablamos de la trealosa, L-carnitina y litritriol. Bueno, para que lo veamos en forma de cuadrito y no se lo imaginen, acuérdense entonces que la membrana plasmática de todos los epitelios, ya sea del conjuntival y del corneal, tiene una capacidad de semipermeabilidad, como todas las membranas. Entonces, si yo tengo un medio muy hiperosmolar, como una lágrima en un ojo seco, lo que va a hacer es arrastrar el agua del intracelular, se va a deshidratar y esa célula, como se ve en esa microscopía electrónica, empieza a mostrar signos de apoptosis. Se muere la célula y aparece la queratitis. Bien, acá hay un ejemplo de la trealosa, de cómo genera ese efecto osmoprotector. Se los voy a tratar de mostrar rapidito, que tenemos solo 10 minutitos, pero básicamente tiene la propiedad de como juntar mucho agua en su estructura. Eso le va a generar, primero, estabilizarse a nivel de los fosfolípidos de membrana, luego estabiliza la forma de las proteínas deshidratadas suelen perder esa estructura terciaria, entonces cuando están hidratadas mantienen esa estructura normal, entonces estarían evitando que tanto las fosfolípidos de membrana como las proteínas se empiecen a perder su forma, a perder su función y por lo tanto hacer que esa célula se muera. En cuanto a la osmoprotección, tiene algo parecido porque lo que tiene es la capacidad de liberar y tomar agua en cuanto sobra o falta. Entonces no tiene que sacar agua del intracelular. Y nada, se los dejo para que lo lean, porque está bueno para leerlo y entenderlo, pero no deja de ser una lágrima, ¿sí? Como hablábamos al principio. Después, dentro de los antioxidantes, esto estaría muy bueno que se siga desarrollando, porque una de las cosas que más pasa cuando hay mucha inflamación en los tejidos es que empieza a haber daño oxidativo. Entonces, el evitarlo, evitaríamos también mucho daño de las células. Por ahora, las que nosotros tenemos, solamente tenemos la acetilcisteína, el resto no tenemos acá en Argentina. Dentro de la idea esta de meter electrolitos a la lágrima también es un buen concepto. Poquitas lágrimas lo hacen, la mayoría no. Así que ustedes si quieren pónganse a ver y van a ver que no es tan así. Y vamos a lo más importante, que son los conservantes. Recuerden que todas las lágrimas que tengan cloruro de benzalconio, que en su momento fue el más utilizado, hoy hay una tendencia a sacarlo, va a generar un daño directo. Hay estudios que muestran la cantidad de minutos que pasan entre la aplicación de un fármaco con cloruro de benzalconio y la muerte celular, es muy rápida. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar continuamente una gota que mata células que en realidad yo quiero proteger y que tengo que estar estimulando la repitelización continua, y son pacientes que en general le cuesta la repitelización, entonces siempre están con queratitis. Por ahí el cloruro de benzalconio es más encontrado, bueno, o mucho más, se ha visto durante muchos años en los antibióticos y en las gotitas de glaucoma. En los casos de los antibióticos uno puede pensar, bueno, es una semana y luego lo suspende, pero en las gotas de glaucoma son tratamientos crónicos y no deberíamos darlos. Eso sería lo ideal. Después, en base a esta demanda, aparecieron los conservantes oxidativos, que son aquellos que
supuestamente en contacto con una vez que salen del frasco, se disuelven, se deshacen y no tendrían ese daño, pero siguen siendo conservantes, así que serían la opción en el medio. Lo ideal es sin conservantes. Y para que un frasco no tenga conservantes, bueno, esto se los dejo para que lo lean. Acá está toda la cantidad de efectos adversos y daño que hace cada uno de los conservantes, que creo que ya queda bastante más que claro. Vamos a lo importante que son los sin conservantes. Hoy tenemos lo que está hecho en monodosis, que vienen en esas capsulitas, como por ejemplo el Restasis, la ciclosporina, o los que vienen en los frascos con ese filtro de aire, que lo que hace es que evite que entre aire al gotero, entonces no le tengo que poner un conservador a la lágrima y no la tengo que tener todo el día en la heladera. Hay distintos dispositivos, pero bueno, más o menos son esos. Cada vez hay más y si se puede, se elige. Principalmente pensémoslos entonces para pacientes con tratamientos crónicos, como por ejemplo de glaucoma. Bien, la parte de la suplementación lipídica, que les contaba, era que se pueden agregar lípidos en algunas gotas para usarlo principalmente con indicación de pacientes que yo veo que faltan esos lípidos, por ahí por atrofia de glándulas de meiomia, y porque sería una lágrima más parecida a lo normal. Ahí les menciono un trabajito que he hecho con Cystane Balance que muestra por qué es mejor que tenga lípidos o que no tenga. Bien. Dentro de los sustitutos biológicos, hoy la verdad es que el suero autólogo lo usamos un montón. Por ahí no lo usamos en todos los pacientes con ojo seco, no lo vamos a usar en un paciente de ojo seco que se siente mal después del trabajo en su computadora, pero sí en los pacientes que tengan enfermedades de base autoinmune, se usa muchísimo, o en pacientes con enfermedades mucosinequiantes o que llevan una inflamación crónica de mucho tiempo y la verdad es que tiene un daño epitelial importante. Las funciones básicas son antiinflamatorias, epiteliotróficas y neurotróficas. Bueno, esto, perdón que cambié el formato, me quedó así peso. Pero bueno, resumiendo, eh, dentro de la diferencia entre los que tienen plaquetas o no, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas, es que supuestamente tenemos un mayor contenido de factor de crecimiento, mejor protección celular, bla, bla. Ahora, también tenemos que saber que las plaquetas se lisan de manera muy rápida, entonces si yo preparo un colirio para muchos días, los primeros días voy a tener el efecto óptimo de las plaquetas y luego esas plaquetas no van a tener ese efecto. Y si ustedes ven cómo se hace el plasma rico, el frasco que se le saca sangre y se lo centrifuga, tenemos el coágulo, una porción muy chiquitita de plasma rico en plaquetas y el suero autólogo. La porción realmente de plasma rico en plaquetas es muy pequeña, entonces al paciente tengo que sacar más sangre para obtener una buena cantidad. El suero autólogo sería como un intermedio que me sirve. Y de última, lo que puedo ir haciendo es variando la concentración. Si el 20% me parece que no me alcanza, lo puedo diluir al 50% y le doy más cantidad. Bien, y creo que ahí estamos y dejo unos 5 minutos libres para que se acomode el próximo disertante. Buenísimo.